Abrimos este segmento económico de la tarde. Vamos a hablar con Gabriel Camaño, economista, acerca de cuáles son las metas fiscales que va a tener que cumplir la Argentina para estar dentro del acuerdo con el Fondo Monetario y para hacer un poco mejor los deberes para poder exigirle o pedirle al fondo un poco más. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andás vos? Bueno, a ver, Gabriel, la gran pregunta de todos es, ¿qué es una meta fiscal? ¿Qué es lo que se fija como meta fiscal y que lo fija el Fondo Monetario para que la Argentina pueda cumplir? Sí, en realidad es una propuesta que hace el país y el fondo acepta, ¿no? Generalmente hay una carta de intención que la elabora el país que tiene un programa con el fondo y el fondo acepta y el staff técnico, el staff técnico elabora una opinión sobre esa carta de intención y después el board aprueba o no aprueba. Claro. Y ahí se establecen metas, que es lo que sirve para, hacer el seguimiento del acuerdo y ver si el país en cuestión está haciendo el ajuste que necesitaba de su balanza de pagos. Recordemos que siempre que el fondo, en su inicio tiene una visión monetaria de la balanza de pagos, entonces en realidad el fondo interviene. El fondo debería intervenir ante desequilibrios transitorios de la balanza de pago para proveer financiamiento que permita suavizar los procesos de ajuste, claro, de esos desequilibrios de la balanza de pago. Para entenderlo y que nuestros oyentes, televidentes lo entiendan, el fondo vendría a equilibrar lo que está desajustado en un país. Ahora, vamos a tratar de fijar cuáles son las metas. Vos decías, Gabriel, que se fijan algunas metas que el país tiene que cumplir. El gran punto y lo que está mucho en cuestionamiento es cuáles son los sacrificios que se hacen para cumplir esas metas o de dónde se sacan los recortes para cumplir esas metas. ¿De qué metas hablamos? Si se pueden identificar y enumerar. Sí, metas cuantitativas de seguimiento o indicativas, Argentina tiene 3 en este acuerdo. Tiene la meta de superávit primario del sector público nacional no financiero, tiene una meta de acumulación de reservas por parte del Banco Central y tiene una meta de, que ahora es 0, de financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro. Cada meta tiene una definición, ¿no? Bien. Que es lo que tiene una definición específica, pero esas son las 3 metas que tiene hoy Argentina. Vamos a esas 3 metas. Una de la última tiene que ver seguramente con la no emisión de dinero en la Argentina para no generar este desfasaje. Ahora, ¿qué pasa con la deuda cuasi fiscal, con estos pases con los bancos, con estos movimientos que hay internos para sacarlos un poco de órbita? ¿Cómo se toman? No, mirá, la meta de financiamiento monetario tiene una definición un poco, más rigurosa que la que tenía antes del 10 de diciembre del 2023, se ha hecho más rigurosa, incorpora algunas operaciones más, operaciones en mercado secundario, colocación de letras intransferibles, pero pases y LELIQ siguen siendo deuda del Banco Central, y no son deuda del Tesoro. Ahí no hay financiamiento. O sea, lo que es la integración de encajes con títulos públicos, yendo un poco más allá, no sigue sin ser considerado financiamiento monetario. Sí es un poco más exigente que la que había antes, que por ejemplo obviaba las operaciones en el mercado secundario o obviaba la colocación de las letras intransferibles, que ahora sí entran en la cuenta, ¿no? Gabriel, y cuando hablamos de acumulación de reserva, la gran pregunta que todos se hacen es si esta acumulación de reservas se debe a tener también un poco pisados a los importadores. Esto quiere decir, la balanza, la exportación en la Argentina ingresa los dólares que después no son entregados en tiempo y forma al importador. ¿Cómo está esa situación y cómo es ese equilibrio que se plantea? Y si esa meta se cumple más allá de que se cumpla o no con otros requisitos. La meta se está cumpliendo, por los números que más o menos estamos manejando para el primer trimestre.
El COMEX no está normalizado todavía, hay plazos de pago para las importaciones, digamos, hay una situación, si querés, menos dura que la que había antes del 10 de diciembre y más transparente, digamos, acá salieron las IRAs, Ujú. salieron las licencias no automáticas y se establecieron, pero no está normalizado, vos seguís teniendo para algunas importaciones 30 días, para otras importaciones, 4 cuotas cada 30 días, digamos, una cuota cada 30 días, y ahora se ha flexibilizado más para las pymes, llevándolas a todas las importaciones de las pymes a 30 días y permitiendo para bienes de capital pagar el anticipo, digamos, hasta 20%. Pero el e-commerce todavía no está normalizado, o sea, hoy no tenés todavía un acceso normal a las divisas donde vos vas a importar algo y vas y accedes a las Claro. divisas en el momento que quieres importar. Está Ah, en proceso de normalización todavía, con lo cual uno podría decir que todavía hay digamos, una deuda flotante de los importadores con sus proveedores, digamos, que es de 2 meses y pico en función de esos 4 meses y que se va a ir reduciendo a la medida que se vaya normalizando el acceso de los importadores al mercado de cambio, lo que llamamos COMEX. claro. Después tenés el tema de la recesión y su impacto sobre las importaciones, ¿no? Eso también reduce la demanda de divisas. Pero la situación, digamos, es mejor y más transparente que la que había antes del 10 de diciembre. Y te pregunto, Gabriel, si también el tema de acumulación de reservas, ¿qué pasa si, por ejemplo, el swap chino tendría que devolverse? Si eso está contemplado, más allá de que el resultado sea que no se pudieron acumular esas reservas o el desembolso al Fondo Monetario Internacional, si eso está contemplado dentro de ese ítem o no, o es que el Banco Central pueda ir comprando dólares que tiene como reserva. A ver, el swap chino no forma parte de las reservas netas, no forma parte. Siempre se resta en su totalidad, digamos. O cuando Claro. te presentan las reservas brutas, el swap chino está sumado, digamos. Y cuando se hace el cálculo de reservas netas, el swap chino se resta todo, no solo el tramo que está en uso. Con lo cual no entra nunca en la cuenta de las reservas netas. Si vos no renovaras el swap chino, tendría que ver qué pasa con el tramo que está utilizado, el chino, si se devuelve, qué condiciones se Claro. devuelve y demás. Pero en principio las reservas netas no las afecta, digamos. Que las reservas netas ya son sin el swap chino. Y el primer Nunca entró en punto, la cuenta de las reservas netas el swap chino. todo esto que te pregunto es para que mucha gente que escucha entienda de que no Eso es no tan quiere decir que difícil. no afecta a la economía Claro, argentina, ¿eh? No afectaría la cuenta de acumulación de reservas netas. claro, estamos hablando de las metas que debe cumplir Argentina y que mucha gente la pasa muy por encima porque no es un especialista, pero tampoco es tan difícil de entender. La primer meta tiene que ver con el gasto público también, Gabriel. Sí, es el superávit primario del sector público nacional, digamos. Sí, tiene que ver con el gasto público, los ingresos del sector público, en principio con el superávit primario de 0,6 puntos del producto del primer bimestre. Estarían esta semana, no, la semana que viene, tienen que salir los datos de marzo, estaría holgadamente cumplida, digamos. A menos que tendría que salir un muy mal número en marzo para que se incumpla. O sea que, por lo que escuchamos, las tres metas estarían buscando alcanzar lo que el fondo, o lo planteado al Fondo Monetario Internacional, y esto podría dar algún viso de posibilidad de un nuevo préstamo o una extensión diferente. Sabemos que el fondo no tiene planes a diferente medida, tiene 2 o 3 posibilidades de planes. ¿Se podrá crear algún plan a medida de la Argentina? A ver, Argentina todavía está pagando el stand-by 2018, lo termina de pagar este año, estamos en el último tramo. El año que viene tienen que empezar a pagar el facilidades extendidas 2022, que es Claro. el de Guzmán. Ahí sí, cuando vos terminas de pagar el stand-by 2018 y entrás en la etapa de pago del facilidades extendidas 2022, donde empiezas a tener pagos netos que empiezan en son 5.000, casi 6.000 millones de dólares por año y van subiendo, digamos. Ahí sí se abre la puerta porque vas a tener que negociar un nuevo acuerdo con el fondo, como se negoció ese programa de facilidades extendidas, que en realidad terminó siendo un crédito puente, digamos. Te prestaban para que les pagues
con un tramo de financiamiento neto inicial de un poco más de 4.000 millones de dólares, pero te prestaban para que les pagues. Ahí se abre la posibilidad de negociar algo nuevo, digamos, para ver si te prestan para que les devuelvas y hay algún tramo de financiamiento. Claro. Los números que se hablan, 15.000 millones, parecen un poco altos para ese tramo de financiamiento neto y el fondo para firmar un nuevo acuerdo para pagar el Facilidades Extendidas 2022 te va a pedir cosas distintas a las que... Es otro acuerdo, digamos, Para al que se cerrar, terminaría ahora. claro, para cerrar y que quede claro, el que vence el 2018, el stand-by, es el que de alguna manera tenía los 57. El que... Nunca se llegaron a desembolsar los 57. Claro, se desembolsaron una parte. Pero si eso se cancela y nunca más se llegó a dar la eso otra se termina parte. de cancelar este año. Claro. Eso se termina de cancelar este año. El de Guzmán no incluye esos 12 de diferencia que habían quedado, que algunos decían, bueno, pero si ya no nos habían otorgado, posiblemente podremos negociar que nos den. Claro, Eso, de esos 12 que quedaron colgados, nos dieron 4 nomás, como un tramo de financiamiento neto. Sí, 4. quedan 8. El tramo de financiamiento inicial fue un poco mayor, pero en realidad al fin del programa el financiamiento neto fueron 4.000 millones. Claro, quedarían esos 8 pendientes y en realidad en boca del oficialismo se escucha esto que vos también planteás de los 15.000 millones de dólares para la apertura del cepo. Algunos decían para la apertura del cepo, otros decían para la recompra de deuda soberana, pero con todos los analistas que hablamos, hasta con gente del fondo, parecería bastante difícil que la Argentina reciba eso. Alguno aventuró un 10% de eso. ¿Coincidís con ese análisis? Me parece que va a ser una discusión es una discusión, te diría, para septiembre. Entiendo que el gobierno quiere salir, tiene el objetivo, después se puede atrasar, pero en principio quiere salir del cepo antes. Por eso te digo, eso el fondo podés empezar a conversarlo antes, pero para concretarlo el fondo recién va a estar para septiembre, octubre, noviembre, cuando termines de pagar el stand-by 2018. Entonces, no sé si coinciden los tiempos con los que quiere el gobierno. Tampoco parecerían coincidir los montos. No sé qué monto podría darle financiamiento neto. Claro. La verdad que no estoy en condiciones de mensurar. 15.000 me parece mucho para que el fondo dé financiamiento neto. Es la situación, el fondo va a exigir cosas a cambio, digamos. Cosas más allá de este acuerdo, que en realidad lo que hizo con este gobierno es renegociar las metas de un acuerdo que ya se venía ejecutando. Va a negociar un nuevo acuerdo, va a tener una visión distinta. Sin duda. Gabriel, una clase magistral de metas del Fondo Monetario para que los televidentes tengan un poco más de información acerca de lo que se habla, que no es ni más ni menos que la deuda que tiene nuestro país. Gracias, Gabriel. No, de nada, un abrazo. Un gran abrazo, Gabriel Camaño.